Bueno, seguimos con nuestra próxima entrevista. Tenemos ahora ya enganchado para conocer su opinión sobre distintos temas a Francisco Quintana, que es vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Francisco? Daniel Rodiguero te saluda. Daniel, ¿cómo va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, Francisco, te quiero preguntar, bueno, cómo te estás sintiendo en este nuevo rol en el Consejo de la Magistratura, ocupando la vicepresidencia del órgano? Bien, bien, te diría que muy entusiasmado después de transitar, como vos bien sabés, 8 años en el Poder Legislativo. Ahora esta nueva etapa tiene que ver con ser parte del Poder Judicial. Es un desafío distinto, pero que sin dudas es muy gratificante, que me entusiasma, que presenta nuevas tareas, nuevas responsabilidades. Vos lo decías, en mi caso de lo formal tiene que ver con ocupar la vicepresidencia del organismo, tiene que ver con estar a cargo de una de las comisiones permanentes y con representar al Consejo en el foro del Consejo de la Magistratura de todo el país, en un caso como el de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual la justicia se ha mantenido en actividad durante toda la cuarentena, así que eso lleva a que estemos teniendo actualmente mucho trabajo, obviamente adaptando a la justicia a esta nueva situación. Hace poco se produjo por primera vez en la historia de la Ciudad de Buenos Aires el primer juicio que fue completamente 100% digital, en forma virtual. ¿Esta modalidad llegó para quedarse más allá de la cuarentena? Sí, sí, a mí me parece interesante la pregunta porque creo que es un buen ejemplo de aquellas cosas que se comenzaron a implementar en cuarentena, pero que sin embargo probablemente van a perdurar más allá de esta situación, es decir, cuando volvamos a la normalidad o cuando, mejor dicho, nos acostumbremos a la nueva normalidad. Eso tiene que ver con entender que hay avances, hay aprendizajes, hay mejoras que llegaron para quedarse. Por ejemplo, la posibilidad de tramitar el 100% de un expediente de manera digital. Sí. O también la posibilidad de hacer denuncias a través de un 0800, pasando por, finalmente, el ejemplo que vos dabas, tener sentencia a través de un juicio que se desarrolló íntegramente de manera virtual. Ahora, ¿cómo está la digitalización de la justicia? Porque en la Ciudad de Buenos Aires nos comentaba el abogado Héctor Costa, que sacamos al aire, que está muy bien funcionando la justicia en la Ciudad de Buenos Aires en su digitalización, pero Sí, muy mal, sí. me decía, en el resto del país, y en lo que es Bueno, federal. efectivamente es así, pero para quedarnos con el medio vaso lleno, es decir, para hablar de los avances en la ciudad con mucho orgullo, reconocer que efectivamente en la ciudad hay un alto nivel de digitalización. Yo me animaría a decir que probablemente nuestra ciudad en ese sentido sea modelo, y de nuevo, no solo como integrante del Poder Judicial, sino como dirigente del distrito, creo que esto lo tenemos que decir en voz alta y con mucho orgullo. Es cierto que el Poder Judicial de la ciudad es un Poder Judicial más reciente, más nuevo. También es cierto que en términos de escala es un Poder Judicial más pequeño que el de otras jurisdicciones. Sin embargo, eso no impide reconocer que hoy funciona con una mesa de entradas virtual, que hoy funciona con lo que nosotros llamamos EJE, que es el expediente judicial electrónico, y que hoy un juez puede tramitar absolutamente todas las instancias de un juicio de manera remota. Eso evidentemente habla de un proceso de despapelización y de un proceso de modernización que ha liderado el Consejo de la Magistratura, pero que ha encontrado eco en todos los jueces y funcionarios de la ciudad. ¿Cómo está el proceso del traspaso de la justicia a la ciudad? Bueno, lamentablemente está inconcluso, está pendiente y hoy no hay mayores avances. Es cierto que la coyuntura no ayuda. Nosotros nos habíamos entusiasmado cuando el 1 de marzo el presidente Fernández anunció la intención de avanzar en una reforma judicial, reforma que iba a incluir supuestamente el traspaso pendiente de la justicia a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Hmm. Lo cierto es que al día de hoy no hemos visto ningún proyecto concreto en ese sentido, no hay avances y aún así me permito ser optimista y pensar que el día de mañana esto podría suceder. Ojalá
que más temprano que tarde se pueda cumplir con una manda constitucional y en definitiva la justicia en la Ciudad de Buenos Aires finalice su proceso de traspaso. Ahora, hay jueces que piensan que pasar a la órbita de la ciudad es como bajar de una escala, ¿no? ¿Has sentido esos comentarios? Sí, creo que es una realidad que no hay que generalizar, pero que también hay que asumir como existente actualmente. Y creo que eso tiene que ver en buena medida con preconceptos, con prejuicios. Mirá, lo hablábamos antes, cuando vos ves cómo funciona la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, cuando vos ves el nivel de modernización, el nivel de infraestructura, evidentemente creo que cualquiera, sea un juez o sea un funcionario judicial que pase de la órbita nacional a la órbita de la ciudad, no va a sentir un retroceso, no va a sentir un menosprecio, va a sentir absolutamente valorada su tarea en todo sentido, así que ojalá que podamos avanzar. Nos decía quien te precedió en el cargo, Alejandro Fernández, que la deuda pendiente que él ve es agilizar un poco el vínculo entre la justicia de la ciudad y el gobierno de la ciudad. Como que el canal, el vínculo, no es del todo ágil y es bastante pobre en ese sentido. ¿Vos lo ves así? Bueno, yo creo que hay un aspecto de mejora, es cierto, y me hago cargo por mis antecedentes, por mi recorrido, de poder ser útil en una mayor interrelación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Aún así, yo hago un balance positivo del vínculo actual, entendiendo también que hay una división de poderes que hay que respetar, que hay ámbitos de trabajo en donde cada uno tendrá que ocuparse de sus propias responsabilidades, pero aún así creo que se puede mejorar el diálogo, se puede mejorar el vínculo, se puede mejorar las tareas en conjunto. Creo en buena medida que también esto se ha puesto en práctica en la pandemia y tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial han dado buenas respuestas, desde decidir avanzar juntos en un esquema de donación de parte del sueldo de miembros del gabinete o de consejeros en el caso nuestro, hasta acordar, por ejemplo, trabajar en conjunto de manera digital con el área de rentas, con la Procuración, es decir, con distintas dependencias del Poder Ejecutivo. Y te hago la última. ¿Qué escenario nos espera, tanto en la ciudad como a nivel nacional, luego de la cuarentena? Bueno, yo lamentablemente creo que nos espera un escenario muy complejo a los argentinos en general, no solo a los porteños. Creo que era un escenario ya de por sí difícil en materia económica en el segundo semestre, que probablemente, como pase también en otras partes del mundo, va a tender a profundizarse o a agravarse. Yo creo que es una consecuencia inevitable después de este proceso la profundización de la crisis. Ojalá que el gobierno nacional esté a la altura de las circunstancias y pueda contener la situación para que no tengamos que vivir o refrescar en la memoria situaciones que vivimos hace algunos años. Yo espero que así sea como argentino, como porteño, independientemente de las pertenencias partidarias, porque en definitiva creo que sería un retroceso social muy grande. Pero bueno, así como soy muy optimista en otros aspectos o en otros ámbitos, acá sí lamento reconocer que creo que vamos camino a una situación difícil. Bien. Bueno, Francisco, te agradecemos, como tantas veces has participado de Sección Ciudad, por tus palabras y por tu tiempo. No, por favor, a disposición y seguimos charlando cuando ustedes quieran. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, fue Francisco Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura